distinguidos y notables visitantes, colegas profesores, compañeras y compañeros, no para reformular un concepto, compañeras y compañeros en el sentido exacto del corazón de los que están de nuestro lado y participan de todas nuestras ideas. Como cronista e historiador de esta venerable casa de estudios, cuasi centenaria, en esta aula magna histórica de fervor patriótico, me complazco, muy honorable señor doctor don Andrés Pastrana y Arango, presidente de la hermana República de Colombia, darle la bienvenida. Doctor comandante jefe Fidel Castro, su aula magna les recibe y los honramos. Pudiera ahorrarme, como cronista e historiador, los 3 toques simbólicos y los 3 latines del vivat, crescat y gaudia. Permítaseme solamente sustituir las viejas 3 tradiciones latinas por esa tercera letra del alfabeto y decir con la primera campana de fuego de libertad y de independencia de nuestros pueblos, la primera C, Colombia, la segunda, Cuba, la tercera, corazón. Muchas gracias. Excelentísimo señor Fidel Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, señores vicepresidentes del Consejo de Estado, señor doctor Juan Vela, rector de la Universidad de La Habana, señores ministros de Relaciones Exteriores de Cuba y de Colombia, honorable cuerpo diplomático, señores vicerrectores, profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana, señores ministros de Estado y miembros de la Comitiva Oficial de Colombia, señores invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores, Nora. Apreciados amigos, para el presidente de Colombia tiene un significado muy especial visitar ahora, en el mes de enero, esta tierra de José Martí, la tierra de Maceo y la del padre Félix Varela, cuando se cumplen 4 décadas del inicio de esta etapa histórica para Cuba. Quienes nos dedicamos a la misión de la política, no podemos sino estar de acuerdo con esa citación que tenemos con el Tribunal de la Historia, al que hace mucho tiempo se remitió el presidente Fidel Castro, cuando, confiado en su intención y en su concepción, afirmó aquello de que la historia me absolverá. Creo que esa es una posición seria y clara, ya que no conozco político que le haya hecho bien a su país o a la humanidad en su conjunto, habiendo esperado cosechar por propia mano lo que sembró. Para unos la verdad en la historia es sembrar, para otros es cosechar. Pero yo estoy seguro de compartir con el presidente Fidel Castro la vocación de los sembradores. Quien siembra se remite al juicio de la historia, y parece ser cierto que en política quien se dedica a recolectar tiene que padecer el juicio de sus jueces. Quiero agradecer especialmente en la Universidad de La Habana el estar aquí y poder reflexionar con ustedes acerca de este mundo que estamos ayudando a construir y que debe llegar al próximo milenio con una clara esperanza expresada en un acertado diseño del porvenir. Nadie que conozca esta nación puede disculparse de hablar de historia. Félix Varela, el pensador de la democracia cubana, exigía ya desde el siglo XIX el cumplimiento de 2 condiciones para lograrla, a saber, el que hubiera gentes educadas para la libertad y educadas para la responsabilidad, condiciones a las que se debía unir
un proyecto ético capaz de unificar los esfuerzos comunes para forjar desde ellos un auténtico sentido de convivencia. Amor a la libertad y conciencia de responsabilidad que están presentes en esa apasionada personalidad de José Martí, caballero de América, que nos dejó escrito en su obra Nuestra América las líneas maestras del continente que debemos lograr y que son coincidentes con la genialidad de Simón Bolívar, que anhelaba bajo el lema "Para nosotros la patria es América", que fuéramos unidos al encuentro con la historia. Por eso digo que es indispensable que la actual generación de mandatarios de nuestra América, de líderes y de protagonistas políticos, volvamos a pensar en grande y con grandeza para coincidir en el diseño del destino de nuestras naciones como tales y de ellas unidas en el sueño de Bolívar. Alguien dijo que no estábamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, y que una nueva época exigía tener claros unos puntos de referencia no negociables. Construir y afirmar la paz, darle curso real a la justicia social, desarrollar la democracia y generar empleo son las 4 columnas maestras que sostienen la aparición de una nueva sociedad, la auténtica globalización y el nacimiento de la tan esperada sociedad internacional. Permítanme ustedes regresar a José Martí y decir que con él, para toda esta América que es tierra de promisión, lo que escribió para Cuba y que es frase que encabeza la Constitución de esta nación: yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Es precisamente esa dignidad la que demanda y exige la paz. Es ella la que en este declinar del siglo XX pide que se le dé una oportunidad a la vida. Es esa dignidad y es esa paz las que van a impedir la desaparición de esa importante especie biológica que es el hombre. Todas las gentes que dan una mirada honesta a los acontecimientos del siglo que termina lo acusan de haber dado rienda suelta a la violencia y a la cultura de la muerte. Campos de concentración, masacres, exterminios, migraciones forzadas, niños inocentes golpeados por la desnutrición y por el hambre, ancianos sin esperanza que deben mirar el final de sus días con la amargura de las muertes tempranas de sus hijos y de sus nietos, gentes torturadas e inválidas que han perdido a causa de las minas, quiebrapatas o antipersonales el privilegio irreemplazable del caminante que pone sus pies sobre el mundo. Este mundo reclama que se le diga de una vez por todas que hemos optado por la vida, que hemos tomado la decisión de vivir, de llenar de vida y de sentido, y esa decisión se llama paz. Es precisamente en la búsqueda de esa paz en la que nos hemos empeñado en Colombia. Nuestro país viene de un largo periodo de conflicto armado que ha llevado en ocasiones a perder el rumbo de la vida. Como dice nuestro Nobel Gabriel García Márquez, tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Hace 8 días me reunía con las FARC para dar inicio al proceso de conversaciones que nos debe llevar a la paz. Allí coincidimos todos en que en medio de esta confrontación la única victoria que todos queremos es la de la paz. Como dije en aquella ocasión, Colombia no puede seguir dividida en 3 países irreconciliables, en donde un país mata, otro país muere y un tercer país horrorizado agacha la cabeza y cierra los ojos. La opción de la paz es la única política posible. Su Santidad Juan Pablo II lo ha afirmado en su reciente documento para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz. La paz es un derecho y la promoción del derecho a la paz asegura en cierto modo el respeto de todos los otros derechos
porque favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración con vistas al bien común. En Colombia hemos escogido un camino seguro que nos llevará a la paz, porque estamos convencidos de que solo con ella florecerán la justicia social y las oportunidades para todos. Nos hemos propuesto construir una paz integral que abarque cada uno de los distintos aspectos de la vida nacional y que convoque a todos los ciudadanos en todos los lugares de nuestra geografía. La paz debe ir más allá del silencio de las armas, debe llegar hasta la consolidación de la justicia social. Para esto hemos puesto en marcha una acción integral con distintos frentes de trabajo, entre cuyos pilares está la solución política negociada con las organizaciones guerrilleras. La instalación de las mesas de trabajo con las FARC en días pasados es un paso adelante en esta tarea. En lo que concierne al Ejército de Liberación Nacional, también hemos avanzado y ya existe la confianza suficiente para adelantar un diálogo directo. El Gobierno ya ha presentado un texto sobre la Convención Nacional en la cual quedan definidas las características y alcances de un ejercicio que nos debe servir para analizar a fondo los principales problemas de nuestra sociedad. Y ansiosos de avanzar por la ruta que nos llevará a la paz duradera, hemos entendido que la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado no puede estar aislada. Por esto, la estrategia de mi gobierno contempla otras acciones. Presentamos el Plan Colombia, eje de cambio y motor del desarrollo. En el campo lo conforman una serie de proyectos de inversiones estratégicas para la paz que canalizarán los esfuerzos compartidos a favor de quienes viven en las zonas más afectadas por la violencia. Al Plan Colombia lo acompañan otros esfuerzos que sin duda también se traducirán en grandes pasos, todos ellos orientados hacia la construcción de una paz verdadera. Nuestro plan de desarrollo, al que hemos llamado Cambio para construir la paz, programas para la prevención de la violencia al interior de la familia, proyectos de infraestructura vial que hemos llamado Vías para la Paz, la revolución de la educación para la paz, la protección integral de nuestro medio ambiente, el programa para la convivencia ciudadana y un gran plan de defensa de los derechos humanos. Finalmente, y porque entendimos que por ese camino más vale el paso firme que nos da la compañía, mi gobierno ha emprendido una noble cruzada internacional que hemos llamado Diplomacia para la Paz, con la que buscamos el respaldo internacional como una pieza clave en la construcción de la paz de Colombia. La flor de la paz exige la observación íntegra de los derechos humanos, el respeto por la dignidad del ser humano, que no es otra cosa que el respeto por su vida, por sus derechos civiles y políticos, sus derechos sociales y culturales. Para que esa flor viva, es preciso dejar de matar, es preciso eliminar la violencia de la guerra, la del tráfico de armas, la de la destrucción de la naturaleza y la del narcotráfico. Hoy los colombianos le decimos al mundo que con narcotráfico no hay paz. Con narcotráfico, la democracia está herida de muerte. Estamos convencidos que en Colombia o en cualquier otro lugar, el usufructo de los intereses ilícitos de esa actividad aleja a los seres humanos de la idea del hombre nuevo, del hombre que camina por la senda del cambio, del camino revolucionario de la paz con justicia social. Uno de los grandes logros de esta nueva época que está comenzando es haberle permitido a un término como justicia social el ser pronunciado de manera general en todos los ambientes. Siempre he sostenido que la paz no tiene posibilidad alguna si no hace su camino acompañada de la justicia social. Hay gentes que no entienden
que la justicia social es la esencia misma de la vida en sociedad y la razón primera y última de la política, tanto de la nacional como de la internacional. Justicia social, en pocas palabras, es que la persona humana pueda vivir con dignidad, y eso demanda la satisfacción de las necesidades básicas de salud, vestido, vivienda, alimentación y aquellas de la capacitación y del trabajo. ¿Cómo aceptar después de tantos años que esto no se cumpla para la mayoría? ¿Cómo aceptar que la incertidumbre y la angustia sean el pan cotidiano de tantos seres humanos? No hay paz sin pan, he dicho para indicar que solo un plan de desarrollo serio y audaz puede garantizar la justicia social. Si alguien pregunta, la respuesta es clara. Un plan de desarrollo es la expresión de una voluntad ciudadana que sabe que solo el bien común puede generar la convivencia. Y cuando se habla de justicia social y de desarrollo, es preciso entender que ellos tienen no solo una dimensión nacional, sino también aquella internacional que asegura la supervivencia y el desarrollo de los pueblos. La libre circulación del ser humano y de los bienes y posibilidades que él produce y dimensiona es fundamental, porque la supervivencia de la especie solo es garantizable con la justa comunicación de los bienes que el mundo produce. Por ello es inmoral sitiar una sociedad o una comunidad, cualquiera que ella sea. Nadie puede aspirar a vencer y convencer, arrinconando al contradictor y forzándolo a la extrema necesidad. Un plan de desarrollo necesita para funcionar el que una sociedad pueda desplegar todas sus posibilidades de producción y de consumo, que el campo produzca, que la industria produzca, que el comercio active unos y otros. Nadie puede defender la locura de distribuir pobrezas si no hay que generar la riqueza necesaria para que todos puedan en ella sobrevivir con dignidad. Un plan de desarrollo demanda en el marco internacional que exista la decisión de crear un orden internacional que haga cierta la afirmación de la aldea global de McLuhan de que tenemos un destino común. Paz y justicia social solo son posibles en democracia, es decir, con la participación de todos aquellos que conforman la comunidad. Se ha dicho, y con razón, que la democracia no es solamente una forma de gobierno, sino una forma de vida. Uno de los grandes errores de la historia fue aquel de absolutizar la importancia del Estado y pretender que el ciudadano no podía vivir sin el Estado, lo cual generó degradantes formas de paternalismo, de asistencialismo y de dependencia. Hoy, el péndulo de la historia nos conduce peligrosamente al enunciado contrario de que el Estado no puede vivir sin el ciudadano y que por tanto solo el ciudadano organizado es capaz de decidir por sí mismo su destino. Es posible que las frases suenen bien, pero ese planteamiento deja por fuera a la mayoría de los seres humanos de una sociedad, que incapaces de organizarse quedan sometidos al impulso de aquellos organizados bajo la moderna denominación de ONG o de sociedad civil. La existencia del Estado no excluye la existencia de organizaciones sociales. Por el contrario, las exige, pero en todo el ámbito de la vida de la comunidad, tal que nadie esté sujeto al capricho ajeno, y es precisamente esa la tarea del Estado, el armonizar intereses diversos luego de garantizar la paz y la justicia social expresadas en la digna supervivencia del ciudadano. Estado pequeño pero eficaz, que tenga la capacidad de liderar tareas de bien común y que no ceda a la tentación que tan a menudo se le presenta de caer en manos de grupos privilegiados de adentro de su comunidad que todo lo quieren para sí, o de aquellos grupos que desde fuera quieren condicionar el desarrollo de todas las sociedades. La gran tragedia de la democracia es que no ha logrado desarrollar la democracia porque siempre dejó de lado los componentes sociales que le pertenecen.
La democracia no empieza y no se agota en el voto, que si bien es una expresión importante de ella, no la resume ni la define. Una sociedad comienza a ser democrática cuando decide y acepta que todos sus miembros son igualmente dignos, cuando a partir de esa verdad elige los principios y valores que deben regir la convivencia, cuando genera consensos que orienten la realización de la justicia social y cuando se hace a la tarea de motivar la participación de todos en el logro de ese modelo de sociedad que debe ser alcanzado por todos y para todos. ¿No era eso lo que pensaba Félix Varela, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte o José Martí? Eso mismo exigían en Colombia el libertador Bolívar, Uribe, Galán y tantos otros que se acumulan en la memoria sin encontrar ahora puesto en estas palabras. Democracia es participación y ella debe ser promovida no solo frente al diseño de sociedad, sino frente a las ejecutorias y evaluación de las acciones que deben hacerla posible. El Estado debe saber que la participación del ciudadano es un derecho y debe respetarlo sin olvidar que esa participación es un deber y debe exigirla. La democracia es un camino difícil porque ella debe hacer de cada uno de nosotros un ciudadano no solo de buena voluntad, sino de clara inteligencia, capaz de saber que tiene derecho, sí, a la felicidad, procurando también la de los otros y cuidando de que ella sea posible para las generaciones venideras. Permítame recordar aquí esa expresión magnífica de Winston Churchill, quien para vincular la democracia con los valores de la paz, de la seguridad y de la libertad afirmaba que democracia es cuando alguien toca a la puerta a las 6 de la mañana y uno puede estar seguro que es el lechero. Para ninguno de nosotros es un misterio, ni tampoco una novedad que el problema del empleo es el desafío que pone a prueba la verdad de la democracia, la estabilidad de la paz, el sentido de la justicia social, la eficiencia de la política y el sentido humano de la economía y de las grandes decisiones que afectan positiva o negativamente la convivencia. Digámoslo con claridad, no podemos estar orgullosos de un modelo de economía y de desarrollo que genera desempleo. No podemos viajar por la historia generando pobreza y no podemos vivir exigiéndole a la gente solidaridad con un sistema económico que es pródigo en producir carencias para muchos cuando esperan de él oportunidades ciertas. Entiéndase bien que no soy enemigo del mercado, por el contrario, soy defensor de una economía siempre que sea una economía social de mercado. La sabiduría popular propia de nuestras gentes más sencillas nos dice que el mal trabajador siempre le echa la culpa a la herramienta. La economía no es ni buena ni mala, sino que ella hace lo que los principios, los valores y el modelo de sociedad que profesemos le obligan a hacer. No se ha hecho el hombre para la economía, sino la economía para el hombre. Y mal puede una sociedad que profesa la certeza de la dignidad de la persona, que creer en la libertad, en la equidad y en la solidaridad, que anhela la paz, que busca la convivencia, diseñar una economía que produciendo riquezas evidentes genera desempleo innegable. El grave pecado del desempleo es que impide la verdadera participación de la persona en el desarrollo social y por tanto impide que se cumplan los preceptos de la verdadera democracia. Alguien afirmaba que un desempleado es aquel que ha perdido la voz frente a los suyos, un ciudadano sin libreto que es silenciado en el escenario de la vida. Es preciso, por tanto, redefinir valores y modelos de desarrollo, no solo en las sociedades nacionales, sino en la sociedad internacional. Una mala economía nacional, una economía salvaje genera desempleo. Una mala economía internacional, una economía salvaje genera eliminación de empresas, cierre de mercados y por tanto desata los activadores de la pobreza. Combatir el desempleo, como lo he dicho, es el desafío fundamental de la globalización.
La prueba de supervivencia de la democracia, de la economía, de nuestros modelos de desarrollo y aún de la paz será la solución del problema mayor del desempleo. La globalización no puede ser la del desempleo y la de la injusticia. A muchos se les ha olvidado que antes que la globalización del mercado y de la economía es indispensable aquella globalización de los valores y de la solidaridad que deben orientarlos. Permítanme, queridos amigos, regresar al inicio de esta exposición. Hacer historia hoy es generar paz, crear justicia social, fundar la democracia, reinventar el empleo y recuperar los valores. Ustedes y yo hemos sido convocados a la historia y ella será la que nos justifique o nos reclame por lo que no hicimos oportunamente. En especial, este es un llamado para los jóvenes, porque son ustedes quienes llevarán las banderas blancas de la paz, los que escribirán en ellas las insignias de la justicia social, las mayúsculas de la democracia y las batirán con el orgullo de haber participado en la construcción de una sociedad mejor. Ese es el júbilo con el que los animo a llegar al encuentro con la historia. Jóvenes de Cuba, he venido a pensar con ustedes en voz alta, con la conciencia cierta de que los hijos de Bolívar y de Martí tenemos que marchar juntos. No olvido nunca que fue en enero 30 de 1891 cuando apareció publicado por José Martí en México el texto de Nuestra América, que es carta de navegación para todos los que pensamos que la democracia y la paz son posibles. Tampoco olvido palabras que para ustedes son conocidas del magistral discurso del 4 de enero pasado, cuando el presidente Castro afirmaba que ningún pueblo por sí solo, por grande y rico que sea, puede resolver por sí mismo y por sí solo sus problemas. Colombia y Cuba se necesitan. No podemos prescindir de ningún país del mundo para hacer una verdadera historia cuyas carencias no sean interminables. La paz, la justicia social, la democracia, el empleo, la vivencia renovada de los valores demanda que los hermanos del continente se reconozcan y hagan saltar juntos a la luz de la verdad las alternativas de vivir. He venido a Cuba porque el gran Martí dijo que Cuba anda de hermana y obra con la autoridad de tal. Al salvarse, salva, nuestra América no le fallará, porque Cuba no fallará a América. He venido a Cuba a decirles que en Colombia ha comenzado a crecer una semilla de paz, que con la ayuda de ustedes será también paz para nuestra América. Muchas gracias.